Qué bueno estar con ustedes en este momento para hacer un silencio en el desierto de nuestra vida y recordar que somos discípulos de Jesús. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a elevar nuestra oración a Dios. Pero antes de elevar nuestra oración a Dios es necesario hacer silencio, concentrarnos solamente en Dios. En el desierto de nuestra vida, estar en la presencia de Dios. En el desierto de nuestra vida, abandonarnos a las manos de Dios, para que Él nos ayude, para que Él nos proteja y nos cuide, y nosotros podamos ser buenos discípulos de Jesús, discípulos misioneros, que nos preparamos con el corazón, con nuestra vida, con nuestro ser. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, acompáñanos y ayúdanos siempre por el camino del bien. Amén. En este momento les voy a invitar a que escuchemos el Evangelio de San Lucas 1, 57 al 66 y el 80. Nos dice la palabra de Dios: cuando Isabel le llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo varón. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. A los 8 días llegaron para la circuncisión del niño y querían ponerle el mismo nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre dijo: el niño no hay que ponerle el nombre, hay que ponerle el nombre de Juan. Los demás le decían: pero no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. Por señas le preguntaron a Zacarías qué nombre quería ponerle. Él pidió una tablilla encerada y, para sorpresa de todos, escribió: su nombre es Juan. Y al instante recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y la noticia se difundió por toda la región montañosa de Judea. Y cuantos lo oían se quedaban pensativos y decían: ¿qué irá a ser de ese niño? Pues se veía cómo la mano del Señor lo conducía. El niño iba creciendo y se fortalecía de su espíritu, y vivió en el desierto hasta que llegó el día de presentarse ante el pueblo de Israel. Palabra del Señor. En este momento quiero que tengamos unas palabras claves para reflexionar. Primero, el desierto, el silencio. Es necesario ir al desierto de nuestra vida, y encontrarnos en el silencio con cada uno de nosotros. Es bueno encontrarse con cada uno de nosotros para saber cómo estamos viendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos haciendo las cosas. Es bueno en el silencio encontrarnos para ver cómo van marchando las cosas, en qué he fallado, cómo puedo ser diferente. Y para recordar que en el desierto de la vida yo me lleno de Dios, y cuando me lleno de Dios puedo proclamar, puedo anunciar, puedo hablar la palabra de Dios, puedo hablar el querer de Dios, puedo decir lo que Dios quiere para los demás. Pidámosle al Dios de la vida, al Dios del amor, que siempre nos ayude a ir al desierto para encontrarnos con Dios. Y allí, cuando nos encontramos con Dios de verdad, que nuestra vida empieza a cambiar, nuestra vida empieza a ser diferente, nuestra vida empieza a renovarse, a seguir siempre los designios del Señor. Y allí, quizás cuando hay un encuentro personal con Dios en el desierto, desde el silencio, entonces nosotros empezamos a hablar. Se nos suelta la lengua para poder proclamar después el Evangelio del Señor, contar a los demás la experiencia que yo he podido lograr tener con la bendición de Dios.